Hubo un tiempo en la vida de Denzel Washington en el que nadie creía en él. No porque careciera de talento, sino porque su visión era demasiado grande para los ojos de los que solo veían el presente. Cuando los papeles no llegaban, cuando los directores no lo llamaban, cuando los demás empezaban a dudar, él no buscó la validación del mundo. Buscó la voz de Dios, y fue esa voz, suave pero firme, la que lo sostuvo. Esa voz que no grita pero que transforma. Esa voz que dice, cuando nadie cree en ti, yo sí. Esa frase, tan simple y tan divina, encierra un poder que puede levantar a cualquier alma rota. Porque todos, en algún punto, pasamos por el valle donde no hay eco, donde las puertas parecen cerradas, donde la fe se tambalea y el corazón se pregunta, ¿será que Dios aún me escucha? Y la respuesta, aunque no siempre llega con palabras, llega con propósito. Porque el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Cuando no escuchas nada, Él está planeando algo. Cuando todo parece detenido, Él está preparando el terreno. Y cuando sientes que nadie te ve, Él está mirando más de cerca que nunca. Hay personas que necesitan validación constante para sentirse valiosas, pero los que tienen un llamado de Dios, aprenden a caminar sin aplausos, aprenden a confiar cuando nadie los anima, aprenden a construir cuando nadie los ve. Y en esa oscuridad, Dios los moldea, los refina, los fortalece. El oro no se forma en la luz del día, sino en el calor del fuego. Así también, los grandes propósitos nacen en los momentos donde parece que nada está pasando. La gente suele pensar que Dios se mueve con velocidad, pero en realidad, Dios se mueve con precisión. Él no llega antes ni después. Llega justo cuando el corazón está listo para recibir. Y ese proceso, ese silencio, esa espera, esa aparente demora, no es castigo, es preparación. Hay temporadas en la vida que parecen interminables. Años en los que nada se mueve, donde trabajas, oras, te esfuerzas y nada cambia. Donde otros avanzan y tú sigues en el mismo lugar. Y te preguntas, ¿por qué? Pero lo que no ves es que mientras tú crees que estás estancado, Dios está trabajando debajo de la superficie. Está fortaleciendo tu raíz antes de mostrar tu fruto. Porque los árboles que crecen rápido también caen rápido. Pero los que echan raíces profundas resisten cualquier tormenta. Cada vez que sientes que nadie nota tu esfuerzo, que tu sacrificio pasa desapercibido, recuerda esto. Dios no se olvida de nada. Él ve tus desvelos, tus oraciones, tus lágrimas escondidas. Ve cuando sigues adelante sin tener fuerzas. Ve cuando ayudas aunque tú mismo necesites ayuda. Y Él toma nota de cada acto de fe, aunque nadie más lo vea. Las bendiciones más grandes no llegan cuando las pides, llegan cuando estás preparado para sostenerlas. Porque lo que llega sin madurez se pierde sin propósito. Por eso, Dios te forma en lo oculto. Te pule en el anonimato, te entrena cuando nadie te aplaude, porque la fe que no es probada no puede ser fortalecida, y el alma que no ha pasado por el fuego no puede enseñar sobre la luz. Hay algo divino en aprender a caminar sin que nadie lo note. Es ahí donde se demuestra si tu fe depende de los resultados o de la confianza. Muchos se cansan porque quieren ver fruto rápido, pero los que confían en Dios saben que la semilla tiene su tiempo. Una semilla no germina el mismo día que se siembra. Primero muere bajo tierra, y solo después, cuando nadie la ve, empieza a transformarse en vida. Así es la fe. Muere al ego, muere al control, muere al orgullo, y luego florece en propósito. Dios no necesita que entiendas el proceso, solo que confíes en Él mientras lo atraviesas. Porque cada vez que el cielo parece callar, no es porque Dios esté lejos, es porque está trabajando dentro de ti. Él no está preparando solo tu destino, está preparando tu carácter para sostener ese destino. Llega un momento en la vida en el que las voces externas intentan definirte. Eres demasiado tarde, eres demasiado joven, eres demasiado diferente. Y sin darte cuenta, esas palabras empiezan a construir muros dentro de ti.
Pero cuando Dios te mira, no ve lo que el mundo dice, ve lo que Él diseñó. Él ve propósito donde otros ven fracaso, ve llamado donde otros ven debilidad. Él te recuerda que no naciste para complacer, naciste para cumplir un propósito. Y los propósitos divinos no dependen de las estadísticas, dependen de la obediencia. Mientras otros te cuestionan, Dios te prepara. Mientras otros te juzgan, Dios te entrena. Y mientras otros te subestiman, Dios te separa. Porque Dios no te olvida, te aparta. Y cuando Él aparta a alguien, no lo hace por desprecio, sino porque lo está preparando para algo que aún no existe. El problema es que muchos confunden el aislamiento con el abandono. Pero no es abandono, es protección. No es soledad, es elección. Y no es final, es el inicio de algo que todavía no puedes imaginar. Hay momentos en los que el alma siente el peso del rechazo. No es solo el rechazo de una oportunidad o de una persona. Es el rechazo de un mundo que no logra comprender lo que llevas dentro. Y es ahí donde Dios comienza a hablar más fuerte. No con truenos ni con relámpagos, sino con un susurro que atraviesa el alma y dice: confía, porque lo que te negaron ahora no era parte de tu destino. El ser humano mide el éxito por aceptación, pero Dios mide el propósito por obediencia. Mientras tú ves un no como un fracaso, Él lo ve como una protección. Porque hay puertas que no se abren, no porque no las merezcas, sino porque te habrían alejado del propósito que te pertenece. El rechazo no destruye, revela. Revela en quién confías, revela si tu fe está en Dios o en la validación de otros. Hay corazones que se rompen al no ser elegidos, pero no saben que el cielo los reservó para algo que el mundo aún no está listo para ver. Cada no que dolió era una manera divina de decir: espera, aún no es tiempo. Los planes de Dios nunca son tardíos, pero siempre exigen paciencia. Porque Él no trabaja con ansiedad, sino con propósito. Y mientras esperas, Él enseña. Te enseña a discernir entre lo que deseas y lo que necesitas. Entre lo que quieres ahora y lo que te servirá mañana. El rechazo te enseña a no depender de los aplausos, sino de la voz de Dios que sigue diciendo: eres suficiente, incluso cuando nadie te lo dice. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa de Dios. Porque el silencio no siempre significa distancia. A veces significa construcción. El agricultor no cava la tierra todos los días para ver si la semilla crece. Él confía en que la semilla está viva y que, aunque no vea resultados, algo está ocurriendo debajo. Así es la fe. Confiar sin ver, creer sin señales, esperar sin garantía. Y cuando parece que todo está quieto, Dios está moviendo piezas que tú no puedes ver. Él no trabaja en tu calendario, trabaja en tu madurez. Porque las bendiciones prematuras se convierten en peso, y Dios no te entregará algo que te destruiría. Por eso el silencio es necesario. Porque es en el silencio donde se revela si confías en su presencia, o solo en su intervención. Hay momentos en que creer duele, no porque falte esperanza, sino porque todo a tu alrededor grita lo contrario. Los que caminan por fe saben lo que es mirar al cielo y no recibir respuesta inmediata. Saben lo que es servir sin reconocimiento, perdonar sin disculpas, seguir orando sin señales. Y aún así, continúan. Porque la fe no se alimenta de certezas, se alimenta de confianza. Dios nunca prometió un camino sin lágrimas, pero sí prometió caminar contigo a través de cada una. El alma que aprende a confiar sin entender se convierte en un testimonio viviente de esperanza. Porque quien confía sin condiciones se convierte en una semilla que germina incluso en la oscuridad. El dolor no es castigo. El dolor es el cincel con el que Dios da forma a tu propósito. Él no usa solo la alegría para moldearte, usa también las lágrimas, las pérdidas, las decepciones. Porque mientras la comodidad adormece, el dolor despierta. Despierta talentos dormidos, fuerza interior y una fe que ya no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree. Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Cada herida se convierte en un lugar donde su gloria puede reflejarse. Cada lágrima se transforma en testimonio. Y aunque no lo entiendas ahora, un día mirarás atrás y dirás:
Si no hubiera pasado por aquello, no sería quien soy hoy. El fuego que hoy sientes no te está destruyendo, te está purificando. Hay algo que el corazón humano tiene que aceptar. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega antes. Él llega cuando tu alma ha aprendido lo que necesitaba aprender. Cuando ya no confías en tu fuerza, sino en la suya. Cuando dejas de correr tras lo que brilla y comienzas a buscar lo que edifica. Los retrasos no son obstáculos, son lecciones. Y cada demora tiene un propósito: madurar tu espíritu, purificar tus intenciones y prepararte para sostener lo que has pedido. Porque no basta con tener fe para recibir, hay que tener carácter para mantener. Y el carácter no se construye en los días buenos, se forja en los días donde todo parece salir mal. Dios te prueba, no para quebrarte, sino para demostrarte que su gracia es suficiente. Y cuando finalmente llegue lo prometido, entenderás que cada día de espera tenía sentido. El mundo mide tu valor por resultados visibles, pero el cielo mide tu fidelidad en lo invisible. Dios ve cuando sigues dando lo mejor, aunque nadie te lo agradezca. Ve cuando sonríes en público, aunque por dentro estés luchando. Ve cuando eliges la fe por encima de la desesperanza. Y ese tipo de fidelidad, esa obediencia silenciosa, es la que Él más honra. Porque las coronas más grandes del cielo no se entregan a los que fueron admirados, sino a los que perseveraron. Cada vez que eliges creer, aun cansado, el cielo lo nota. Cada vez que decides no rendirte, aunque nadie lo vea, Dios escribe ese momento en tu historia. Y llegará el día en que todo ese esfuerzo oculto se manifestará en público. El día en que los que dudaron se preguntarán cómo lo lograste. Y tú sabrás la verdad: no fue suerte, fue propósito. La mayoría de las personas huyen del dolor, pero quienes caminan con fe aprenden que el dolor también habla, que detrás de cada herida hay un mensaje que el alma debe escuchar. Porque cuando la vida se quiebra, Dios no desaparece, se acerca. Y en ese acercamiento, Él revela verdades que solo pueden comprenderse entre lágrimas. El dolor no te destruye, te despierta. Despierta la sensibilidad que el orgullo había adormecido. Despierta la compasión que la prisa había apagado. Despierta una nueva forma de ver la vida, una que no depende de lo material, sino de lo eterno. Hay momentos en los que el corazón toca fondo, pero en ese fondo, uno descubre que Dios es el suelo donde siempre se puede volver a empezar. El alma que ha pasado por la oscuridad ya no teme a la noche, porque aprendió que el amanecer siempre llega. Dios permite noches largas, no para torturar, sino para enseñar. Porque hay cosas que solo se aprenden en la quietud del dolor. Cuando ya no puedes más, cuando te sientes vacío, Él no te abandona, te sostiene desde dentro. Él no te grita, te susurra. Y en ese susurro suave, el alma vuelve a respirar. Cada lágrima derramada en fe es una oración silenciosa. Y cada oración sincera tiene una dirección específica: el corazón de Dios. Ninguna lágrima se pierde. Ninguna oración se olvida. Ningún acto de fe queda sin respuesta. Él escucha lo que no puedes decir, entiende lo que no puedes explicar y sana lo que nadie sabe que duele. Hay etapas donde no queda nadie. Amigos que se alejan, promesas que se rompen, personas que desaparecen justo cuando más las necesitabas, y el corazón se quiebra una vez más. Pero esa soledad no es castigo, es la escuela de la dependencia divina. Porque mientras dependas de los demás para sostenerte, nunca conocerás la fuerza que Dios puso dentro de ti. Cuando todos se van, Él se queda. Cuando ya no hay manos que te alcen, Él te enseña a caminar con las tuyas. Y es ahí, en ese punto donde parece que ya no hay salida, que Dios comienza a mostrar su poder. No a través de milagros ruidosos, sino con pequeñas señales que solo tú puedes notar. Una paz que no entiendes, una fortaleza que no sabes de dónde sale, una esperanza que se niega a morir. Eso no es casualidad, eso es Dios recordándote que su presencia no se ve, se siente. El desierto no es un lugar para perderse, es el lugar donde Dios te encuentra. Cuando no hay ruido, cuando ya no quedan distracciones, cuando el alma se queda sola con su fe, ahí Él habla.
El desierto revela lo que el éxito esconde. Revela quién eres realmente, qué tanto confías y cuánto estás dispuesto a soltar para seguir el plan divino. El desierto no es un castigo, es una cita con el propósito. Y aunque muchos quieran evitarlo, los grandes llamados siempre atraviesan por allí. Porque es en la escasez donde se aprende a valorar la provisión, es en la pérdida donde se entiende el valor del amor, y es en la espera donde se forma la paciencia. Quien sobrevive al desierto con fe, sale con una visión más clara, con un corazón más humilde y con un alma lista para lo que viene. Dios no siempre trabaja en lo visible. Mientras tú crees que no está pasando nada, Él está moviendo piezas a tu favor. Personas, oportunidades, encuentros. Todo empieza a alinearse sin que lo notes. Y un día, lo imposible se vuelve posible. Y entiendes que cada minuto de espera tenía sentido. El cielo no olvida, el cielo observa. Y cuando menos lo esperas, el cielo actúa. El milagro no llega cuando tú lo exiges, llega cuando el propósito lo requiere. Y cuando llega, cambia todo. Porque el Dios que parece callado es el mismo que abre mares, resucita sueños y transforma historias que parecían perdidas. Dios no necesita multitudes para hacerte brillar, solo necesita un corazón dispuesto. Él no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. No busca perfección, busca disponibilidad. Y cuando decides creer, cuando eliges confiar en medio de la oscuridad, Él comienza a elevarte de formas que nadie puede comprender. No lo hace con ruido, lo hace con propósito. No lo hace para mostrarte, sino para mostrar lo que Él puede hacer a través de ti. Porque los que confían en Dios en el silencio, terminan siendo la prueba viva de que su fidelidad nunca falla. Hay algo que el cielo honra más que cualquier sacrificio: la fe de quien no se rinde. Cuando todo se derrumba, cuando el camino se vuelve incierto, cuando la vida duele y aún así sigues creyendo, el cielo te aplaude. No con ruido, sino con destino. No con palabras, sino con milagros. Dios ve tu perseverancia y la convierte en bendición. Ve tus lágrimas y las convierte en testimonio. Ve tus heridas y las convierte en sabiduría. Él no deja que el esfuerzo de los fieles se pierda, porque la fe que permanece siempre cosecha. Llega un momento en el camino en el que todo empieza a tener sentido. No porque el dolor desaparezca, sino porque entiendes por qué tuvo que estar ahí. El alma que antes preguntaba, ¿por qué a mí?, ahora dice, gracias por lo que me enseñaste. Las lágrimas se transforman en gratitud. El peso se convierte en propósito. Y lo que parecía el final, se revela como el inicio de algo divino. Dios nunca deja una historia inconclusa. Él termina lo que comienza. Y cuando cumple, lo hace de una forma tan perfecta que cada herida, cada silencio y cada espera se vuelven parte de una sinfonía celestial que ahora suena armoniosa. Un día, sin previo aviso, Dios cambia la escena. El mismo lugar donde fuiste rechazado se convierte en el escenario donde serás honrado. Las puertas que no se abrían, se abren. Las oportunidades que desaparecieron, regresan. Y lo que parecía perdido, vuelve multiplicado. No es coincidencia, es cumplimiento. El cielo tiene su propio reloj, y cuando suena la hora marcada, nada puede detener el movimiento divino. El tiempo que creíste perdido, Dios lo redime. Las fuerzas que pensaste agotadas, Él las renueva. Y cuando el milagro llega, comprendes que no fue suerte, fue fidelidad. La espera no fue un castigo, fue entrenamiento. Dios te enseñó a caminar por fe, a no depender de lo visible, a encontrar plenitud en lo invisible. Mientras otros corrían detrás del éxito, tú aprendiste a buscar el propósito. Y eso cambia todo, porque el propósito no se agota, no se roba, no envejece. El propósito es eterno. Y cuando vives desde él, tu vida deja de ser una carrera y se convierte en un legado. Por eso, los que esperaron con fe, reciben no solo lo que pidieron, sino más de lo que imaginaron. Cada alma que atraviesa la tormenta descubre que el sol no dejó de existir, solo estaba cubierto por las nubes del proceso. Cuando esas nubes se disipan,
lo que emerge no es la misma persona. Es alguien más fuerte, más sabio, más consciente. El fuego no solo purifica, también revela. Revela quién eres, quién está contigo y sobre todo, quién siempre estuvo ahí. Dios. Y cuando el alma sale del fuego, ya no teme a la oscuridad, porque sabe que incluso en las sombras, la luz de Dios nunca dejó de brillar. Las victorias más hermosas nacen de las batallas más largas, y el alma que no se rinde termina brillando con una luz que no es humana, sino celestial. Dios no exalta a los que gritan su valor, exalta a los que permanecen fieles en silencio. Él eleva a los que confían sin alardear, a los que trabajan sin reconocimiento, a los que oran sin testigos, porque cuando llegue el momento de mostrarte, Él se encargará de que nadie pueda negar su mano sobre ti. Tu ascenso no vendrá por conexiones, vendrá por propósito. Y cuando Dios abre puertas, nadie puede cerrarlas. Muchos no entenderán cómo llegaste allí, pero tú sabrás que no fue por tu fuerza, sino por su gracia. El testimonio no es solo una historia bonita, es una prueba de que la fe funciona. La fe que resistió los rechazos, la fe que sobrevivió al silencio, la fe que caminó sola. Esa fe que nadie vio ahora se convierte en faro para otros, porque cuando Dios cumple su palabra en ti, no lo hace solo para bendecirte, sino para inspirar a otros que aún están esperando. Tu historia se vuelve mensaje, tu proceso se vuelve esperanza, tu voz se vuelve eco del amor de Dios en este mundo. Y así, lo que antes fue oscuridad, ahora ilumina caminos. Dios es justo, incluso cuando no lo entendemos. Él no olvida el esfuerzo, no ignora la fidelidad, no pasa por alto la obediencia. Cada lágrima fue contada. Cada noche en vela fue vista. Cada vez que elegiste perdonar, aunque dolía, fue registrada en el libro del cielo. Y ahora, cuando el cumplimiento llega, Él te muestra que nada fue en vano. Los que se burlaron entenderán. Los que dudaron verán. Los que te señalaron callarán. Porque Dios no exalta para humillar, sino para demostrar su fidelidad. Y cuando Él te levanta, no hay poder humano que te derribe. Cuando finalmente llega el cumplimiento, no se siente como una explosión, se siente como un suspiro. Es una paz profunda, un descanso en el alma que ya no busca demostrar nada, porque ahora entiendes que no necesitabas la aprobación del mundo, solo la confirmación del cielo. Ya no hay ansiedad, ya no hay miedo, solo gratitud. Gratitud por lo que perdiste, por lo que aprendiste, por lo que ganaste y sobre todo, por lo que Dios restauró dentro de ti. Dios no miente. Si Él lo prometió, lo hará. Tal vez no en el tiempo que tú esperabas, pero siempre en el tiempo perfecto. Y cuando lo hace completo, sin huecos, sin errores, sin remiendos. Cada paso, cada caída, cada lágrima y cada victoria formaban parte del mismo plan. El plan de hacerte más fuerte, más sabio, más consciente de que su amor es la única constante en un mundo cambiante. El alma que ha atravesado el fuego ya no teme al calor. El corazón que ha llorado hasta vaciarse, ahora late con una paz que el mundo no puede explicar. Porque entiende que todo lo que se rompió, Dios lo estaba reconstruyendo desde adentro. Nada fue casualidad, nada fue pérdida. Cada golpe, cada silencio, cada caída, fue una herramienta divina para dar forma a tu propósito. La fe que antes temblaba ahora camina firme. La voz que antes dudaba ahora declara con convicción: Dios nunca me dejó. Hay una voz que el alma reconoce incluso cuando el ruido la cubre. Esa voz que dice: levántate. No como una orden, sino como una promesa. Levántate, porque tu historia no termina aquí. Levántate, porque aún hay propósito en tu respiración. Levántate, porque Dios no terminó contigo. Muchos te dieron por vencido, pero lo que ellos no saben es que Dios no se rinde con las almas que Él mismo escogió. Él ve en ti lo que los demás no alcanzan a ver. Ve la fuerza detrás de tus lágrimas. Ve la fe que sigue viva en medio del cansancio. Ve la esperanza que aún late en lo profundo. Y mientras el mundo te apunta con juicios, Dios te abraza con propósito. Hay un momento en el que el alma deja de mirar hacia atrás y empieza a ver el futuro con otros ojos. Ya no busca venganza, busca paz,
Ya no corre por demostrar, corre por servir. Ya no se obsesiona con llegar, sino con avanzar con propósito. Ese es el verdadero comienzo. No cuando las circunstancias cambian, sino cuando el corazón lo hace. Dios no solo cambia caminos, cambia corazones. Y cuando Él toca el tuyo, ya no puedes volver a ser el mismo. Porque donde antes había temor, ahora hay fe. Donde había culpa, ahora hay perdón. Donde había ruina, ahora hay restauración. Y cuando el alma comprende eso, ya no necesita certezas, solo presencia. Todo lo que viviste no fue para destruirte, fue para formarte. Fuiste entrenado en el silencio, disciplinado en la soledad, preparado en el dolor. Porque los guerreros de la fe no nacen en la comodidad, nacen en el fuego. Dios no te abandonó cuando más dolía, te estaba fortaleciendo. Y aunque no lo entendías, Él te sostenía con manos invisibles. Esa es la razón por la que sigues aquí. No porque no caíste, sino porque Él no te dejó permanecer caído. Cada cicatriz que hoy llevas es una marca de supervivencia, una huella de propósito, una señal de que la gracia fue más fuerte que la herida. Cuando Dios termina su obra, nada se parece a lo que imaginabas, porque su propósito no es solo cambiar tu situación, sino transformarte por completo. Él no te devuelve lo que perdiste de la misma manera. Te entrega algo mejor, algo que no hubieras podido sostener antes del proceso. Por eso, lo que parecía destrucción, en realidad era construcción. Y lo que creías final, era el inicio de una nueva versión de ti. Una versión más madura, más humilde, más consciente del poder de la fe. El propósito no es una meta, es un despertar. Es entender que todo tuvo sentido, incluso lo que dolió. Esta es la verdad que debe grabarse en el corazón. Cuando nadie cree en ti, Dios sí. Él creyó en ti cuando tú ya no podías hacerlo. Cuando el cansancio te paralizó, Él fue tu fuerza. Cuando el miedo te silenció, Él fue tu voz. Y cuando sentiste que estabas solo, Él estaba allí, más cerca que nunca. El amor de Dios no se apaga con tus errores, ni se cansa con tus caídas. Él no mira tu pasado para decidir tu futuro. Él mira tu fe, y tu fe, aunque sea pequeña, es suficiente para mover montañas. No importa lo que perdiste, ni lo que los demás piensen. Mientras haya aliento en ti, Dios todavía tiene un plan. Y si Él no te ha dejado, es porque aún queda algo glorioso por vivir. Hoy, quien escucha este mensaje no lo hace por casualidad. Hay una razón divina detrás de cada palabra. Dios quería recordarte que sigues siendo su obra, que aún eres parte de su historia y que lo mejor no quedó atrás. Lo mejor está por venir. No te rindas, no te detengas, no te olvides de quién está contigo. Cuando nadie cree en ti, Dios sí. Cuando las fuerzas se acaben, Él será tu empuje. Cuando las lágrimas caigan, Él las convertirá en bendiciones. Y cuando pienses que no hay salida, Él abrirá caminos donde no existen. Porque el Dios que te vio caer será el mismo que te verá levantarte con poder. Si este mensaje tocó tu espíritu, si alguna vez te sentiste olvidado, recuerda hoy que el cielo jamás se olvidó de ti. Dios aún cree en ti. Y mientras Él crea, todavía hay esperanza. Dale me gusta a este video si tu corazón sintió esta palabra. Suscríbete para recibir más mensajes de fe, propósito y esperanza. Comparte este mensaje con alguien que hoy necesita escuchar esto. No estás solo. Dios no te abandonó. Dios sigue creyendo en ti.